Este mes se conmemora el centenario del nacimiento de José María Arguedas, escritor, antropólogo, etnólogo, folclorista y una figura relevante de las letras peruanas del siglo XX. Nuestro interlocutor en esta ocasión, y a quien le damos la más cordial bienvenida, es Ricardo González Vigil, distinguido crítico literario y gran conocedor de la vida y obra de José María Arguedas. Bien, someto a la consideración de mi invitado lo siguiente. El filósofo Jean-Paul Sartre, y también gran escritor, Jean-Paul Sartre decía: mi libro La náusea carece de importancia frente a un niño que se muere de hambre. Bueno, así vívidamente, ¿no?, indicaba Sartre el hecho de que la literatura tiene que ser una literatura de compromiso, ¿no? Y el escritor tiene que estar siempre en compromiso, tiene que estar comprometido, engagé. Pues escribir para él es una empresa, ¿no?, de combate, ¿no? Porque el escritor tiene una situación, tiene una época y tiene que decir su voz y defender una causa y indicar pues lo que está mal, los cambios que hay que hacer, lo que conviene, denunciar, etcétera, ¿no? Tiene que responsabilizarse, no puede ser ajeno. Entonces, en esta medida, la literatura pues no podría ser nunca autotélica, ¿no? O sea, no puede ser nunca un fin en sí misma, ¿no?, sino que tiene pues un propósito y tiene, digamos, una utilidad de carácter social y de reivindicación, y cuando sea necesario y oportuno, de revolución. Bien, yo traía estas consideraciones y para las ponía sobre el tapete, en primer lugar para indicar el hecho de que esta literatura comprometida, y mi invitado lo sabe muy bien, ha sido muy discutida, ¿no? Y hay quienes no creen en la literatura comprometida y tienen sus buenas razones. Bueno, yo no voy a entrar en ese tema porque es un tema que simplemente lo menciono aquí tangencialmente. Y luego, por el otro hecho, que siempre se ha dicho, y creo que es así, que Arguedas fue un escritor comprometido, ¿no? Entonces yo quisiera, en primer lugar, que Ricardo nos comunique algunas impresiones generales sobre lo que se entiende por literatura comprometida y si realmente fue un escritor comprometido Arguedas, y si este compromiso lo limitó o más bien lo enriqueció. Bueno, yo creo que de un lado está ese marco del concepto de realismo crítico social que viene de Gorky, y ya el realismo socialista que asume la Unión Soviética, que mucho antes que las ideas sartreanas crea en América Latina una polémica contra los autores a los cuales se considera que no asumen y toman partido, digamos, dentro de la lucha de clases. Yo creo que en Arguedas inicialmente hubo una influencia de ese marco de ideas que en parte están en José Carlos Mariátegui, aunque yo diría que Mariátegui era una persona muy abierta, muy compleja, nunca fue dogmático en literatura, por eso podía admirar a Eguren, podía editar a Martín Adán, pero digamos, hay en algunas expresiones de Mariátegui que influyen en Arguedas la idea de que él es un escritor, dice: yo soy un crítico de parte, parcial, escribo con una posición. Que Mariátegui, de una manera inteligente y libre, además declara que no es científico. Claro, o sea, yo creo que 7 ensayos él es muy claro. Entonces yo creo que Arguedas, que dice que aprendió el socialismo leyendo a Marx y a Mariátegui, aunque no sé si los comprendí, dice, porque no mataron en mí lo mágico. Entonces yo creo que hay una influencia, y también se puede comprobar con el entusiasmo con que lee la primera novela extensa que publica César Vallejo, El Tuxteno. A él le gustó mucho, y El Tuxteno es un tipo de novela que, influida por Cemento de Gladkos en el título, plantea la literatura como una forma de mostrar los conflictos sociales, los modos de producción económicos. Yo creo que en la primera etapa de Arguedas
hay un eco de eso, a tal punto que su primer libro, dentro de ese tipo de títulos, se titula Agua, ¿no? O sea, cemento, tungsteno, agua, se ve en medio de producción. Entonces, yo no niego una influencia ideológica que hay en Arguedas, pero me parece que lo más importante en Arguedas, que se va afirmando con el paso de su madurez como escritor y sus estudios como antropólogo, y lleva una postura bien interesante que tiene raíces, llamémoslo, míticas, mágicas, una visión del mundo distinta que la moderna occidental del realismo socialista. Arguedas llega a creer que la literatura es vida, que es sangre, que es agua. Es bien interesante la discusión que tiene con Sebastián Salazar Bondy en el encuentro de narradores en Arequipa, el año 65. Salazar Bondy le cita pues la lingüística contemporánea, Ferdinand de Saussure, que el signo es arbitrario, y él no, el lenguaje para él es un producto sanguíneo, así como una especie animal tiene un medio de comunicación, el ser humano, él ve en la palabra la vida. Entonces digo, es un criterio bien interesante porque... Una observación acerca de esto que está mencionando, ¿no? Hay una carta de Arguedas del año 37, o sea, más o menos en la época de Agua y de las primeras producciones, ¿no? Sí. Y él dice: yo estoy cansado de la vida de ciudad. Además, odio profundamente la vida intelectual que estoy llevando. Yo no quiero ser de ninguna manera un intelectual. Muy pronto me largaré por ahí a vivir ciertamente la vida del pueblo. Después escribiré con sangre, no por profesión. Ahí está. Sí. Exacto. Creo que ha captado muy bien, Martín. Justo yo creo que esa es la crisis, porque él, que vino a estudiar a San Marcos y que, muerto ya Mariátegui, descubre las obras de Mariátegui y se acerca a los intelectuales y escritores de su generación a comienzos de los años 30, incluso participa en la revista Palabra, que saca en el 36. Él, cuando escribe los cuentos de Agua, tiene una influencia de esas ideas, pero yo creo que él tenía dentro una experiencia personal que, a pesar de que me acerqué al socialismo, no mataron en mí lo mágico. Entonces, inicialmente creo que hay una influencia de presentar la lucha de clases en el cuento Agua, el cuento Los Escoleros, pero ya en Guarmacuyay, el tercero de los cuentos del primer libro, el problema ya no es económico, no es social, es un problema cultural, un problema sentimental, y es interesante cómo termina ese cuento diciendo que un día lo arrancaron de su gerencia, ¿no? Y lo trajeron a estos arenales candentes y extraños, donde hay gente que no quiero, que no comprendo, ¿no? Entonces, ese rechazo, como usted dice muy bien, lo lleva también a un rechazo de la manera como se entendía la vida intelectual, la vida literaria, porque él, con categorías presosurianas, categorías más antiguas, ve en el lenguaje la expresión sanguínea de la experiencia de un pueblo, ¿no? Entonces es interesante que después de Agua, usted lo sabe, el siguiente libro que él publica es una antología canto quechua, creo que del 38, por ahí, y va precedida de un ensayo que es una defensa de la capacidad creadora del pueblo andino, de cómo el pueblo andino no solamente ha sido grande y ha hecho Machu Picchu y todas esas cosas, sino que sigue siendo un pueblo en el presente con una gran capacidad creadora. Entonces yo creo que esa opción, ir incluso... Pero perdón, ahí hay otro problema que se le presentaba a él. Yo no sé hasta qué punto pudo resolverlo bien, ¿no? Eso lo podríamos discutir. Y es que él era quechohablante y aprendió el castellano. Lo aprendió tanto que llegó pues a ser profesor de castellano en los colegios, ¿no? Él ha sido, no sé si sabe eso, no, porque lo cuenta Eilson, esto es poco conocido. Profesor de Eilson en el Alfonso Ugarte. Claro, y un día dice que le había presentado de lo que se llamaba composiciones que mandaban a hacer a los alumnos, llamó a Eilson y le dijo: ¿de dónde has copiado esto? Yo no lo he copiado, era sobre los poetas griegos. Sí, lindo, ¿no? Cuenta Eilson. Sí, claro. ¿No? Y pues se convenció, pues, ¿no? Que realmente, porque le pidió que otras cosas, y entonces quedó satisfecho, o en fin. Bueno, pero tuvo que no solamente expresarse en un idioma que adquirió,
que no mamó en la leche materna, sino que además tuvo que hacer hablar en español a los personajes. Claro. Y ahí hay un problema de traducción, que ya no es simplemente una cuestión de palabras, sino, digamos, el espíritu quechua, ¿no? Es muy difícil volcarlo, ¿no? Con voces, pues, del español. Es como lo que el otro día yo refería, es como si eso lo contaba el doctor Cisneros, Luis Jaime, ¿no? Decía, hay ciertas cosas que solamente se pueden decir en español, decía, ¿no? Por ejemplo, el uso del diminutivo afectivo, el diminutivo cariñoso. Entonces Borges citaba una frase que no se puede traducir. Decía, la abuelita estaba sentadita en el jardín. Esa sentadita es un diminutivo que no se refiere al tamaño. No se puede traducir. Bueno, igual, en quechua hay una cantidad de cosas, son intraducibles, y él sabía eso. Entonces, eso es lo que quería preguntar. ¿Cómo pudo solucionar, si es que solucionó cabalmente, este problema, digamos, de usar un lenguaje que no era el que mamó, pues, en la teta materna? Mire, bueno, voy a tratar de ser sintético porque es un tema que yo le he desarrollado en una edición que tengo de Los Ríos Profundos. Arguedas en varios textos habló como que él había sido inicialmente quechua hablante, pero si uno sigue otros textos no es verdad, a tal punto que hasta los 8 años, a tal punto que Roland Forges en su libro dice el mito del monolingüismo quechua de Arguedas, de modo desmenuza. Y yo encontré otras entrevistas de Arguedas, una publicada por la revista Iberoamericana. ¿Y por qué habría tenido que...? No, es que yo quiero por eso ser sintético. Él lo que él cuenta, que es lógico, es que Arguedas creció en un medio bilingüe. Entonces su padre, su madre hablaban también español, y de otro lado la servidumbre hablaban mezclado. Entonces el problema es que Arguedas pierde a la madre antes de cumplir 3 años, cuando él tiene 2 años y pico, pero uno ya ha internalizado bastante hasta los 2 años, todavía el dominio gramatical, sintáctico falta, pero uno internalizado ya parte el idioma. Lo que pasa es que al perder a la madre y el padre viajando mucho, él, de este bilingüismo inicial, digamos, que estaba en marcha, termina más tiempo por el cariño con la servidumbre, con los comuneros, alcanzando en el quechua una sensación de dominio pleno que con más dificultad lo maneja en el español. Pero él es un bilingüe. Lo que pasa es que entre los 2 años y los 8, que son edades claves para acabar el dominio del idioma, perfeccionó, por decirlo de alguna manera, más rápido la destreza en quechua y se le volvió el lenguaje del afecto, del corazón. Cuando él escribe poesía, escribe en quechua. Claro. Porque es el lenguaje íntimo, ¿no? Están indicando que debemos hacer acá el primer corte y ya retornaremos.